hoy más en positivo que nunca, ahora lo entenderán. Hablaremos de estas cuestiones con Héctor Alonso. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas, Nacho. Digo en positivo porque no vamos a amenazar a la gente, que nunca lo hemos hecho, ni asustarles. A lo mejor es un poco alguna vez. Lo que hacíamos sobre todo era advertirles de riesgos. En este caso lo que queremos es propiciar un uso más lúdico, sobre todo ahora que estamos en verano. Eso es. ¿No? Sobre todo ahora que llega el verano, y darles alguna herramienta a los padres para entretener también a los peques y que no sea solamente un entretenimiento sin más, sino que lo puedan sacar provecho, que puedan aprender por el camino alguna cosilla que no les va a venir mal, por tal y como se están enfocando ahora los currículum de formación en los colegios, o sea, no les va a venir mal. A padres y a niños. A niños, no tan niños, efectivamente, y además para que pueda ser utilizando herramientas online, utilizando cosas gratis. Sí. Que eso es posible. Es muy importante que sean gratis y que las podamos llevar en el móvil, en un tablet, algo que nos podamos llevar pues ahora algún rato a la playa o el rato que están esperando en cualquier sitio, en una cola. Más probable eso que en la playa. ¿Verdad? Sí. En la playa con la arena y el agua ya lo Eso es, pero bueno, por lo menos cuando van con los padres, que Sí, estos ratos sí. que suelen ver a los niños, pues viendo YouTube o viendo vídeos, pues a lo mejor que los puedan aprovechar en algo que, aunque les entretenga, Más también productivo, les ayude a aprender. Porque la robótica y todo lo que tiene que ver con programación es ya una realidad. Sí. Para muchos es una incógnita, aunque sabemos que existe, pero está ahí. Pero para los chavales ya es prácticamente una herramienta de su día a día. Sí, y sobre todo cada vez, como decimos, está más dentro de los currículum de formación de los colegios. O sea, es algo que van a tener que aprender y que en un futuro van a darles también más o menos trabajo. Muchísimos trabajos ahora ya están relacionados con este campo y entonces si a muchos de nosotros hace unos años nos hubieran dado estas bases, pues seguramente lo hubiéramos pasado un poquito peor después. ¿Quién lo hubiera pillado, verdad? Pero bueno, Exactamente. vamos a hablar, por ejemplo, de Vivot. Exactamente, el robot abeja es un robot, tiene forma de abeja, pero estamos hablando de algo físico y hemos dicho que vamos a querérnoslo llevar. Han hecho este mismo concepto de un robot en una aplicación móvil o en una aplicación online a través de Internet. Entonces, de esa manera podemos instalarnos esta aplicación en nuestros teléfonos, nuestros tablets, y lo que va a consistir es, a partir de 3 años, aunque parezca una edad muy temprana, pero nos va a servir para asentar conocimientos como son formas geométricas, como son colores. Entonces, la finalidad consiste en llevar nuestra abeja hasta una forma que nosotros le digamos al niño. En este caso vamos a ir hasta un triángulo rojo, pues simplemente van a tener que ir pulsando una serie de órdenes, que aquí sería ir hacia adelante una vez, girar nuestro robot a la derecha y continuar otra vez hacia adelante. Con esas 3 pulsaciones, pues sería el símil a un programa informático que luego pueden convertir a código más adelante. Estamos hablando de rangos de edad de entre 3 a 6, 7, 8 años, donde pueden utilizar esta serie de herramientas. Veremos que podemos cambiar los tapetes o las alfombras para dar pues, aquí formas geométricas o aquí, por ejemplo, pueden ser ubicaciones de un colegio, nombres en inglés, en español, todos estos tipos de herramientas que Hombre, les la va a servir. clásica alfombra. Que... Exactamente. Todo esto les va a servir para ellos ir asociando otras cosas como por ejemplo eso, formas, colores y a la vez que van cogiendo ese concepto de un flujo, de un programa. Entonces, aunque parezca algo complicado, sobre todo al inicio, va a sentar unas bases muy sencillas para que luego aprendan y puedan evolucionar dentro de la programación de una manera más sencilla. ¿Esto se puede identificar con el Scratch? Es algo similar. Sería el paso siguiente, donde Scratch ya empezamos a ver programación como tal, porque ahí sí que hay órdenes de programación, hay estructuras de programación que luego se utilizan, ¿vale? Pero están asociadas esas estructuras a una pieza de puzzle. Esto otro es más organizar flujos o órdenes sencillas. En el caso de Scratch, aquí por ejemplo vemos un ejemplo, entraríamos a la página web y en este caso va a ser alguien ha hecho ya una aplicación donde van a poder pintar a través de píxeles, hacer dibujos o a través de píxeles. O sea, que hay parte del trabajo ya está hecho. Exactamente. Podemos empezar desde una parte donde los niños ya van a tener proyectos hechos y van a poder copiar ese código, ¿vale? No tienen que aprender desde cero. Cuando digo los niños también digo los padres, que son los que a lo mejor tienen que ponerse las pilas con ello y les puede ayudar
pues coger ese ejemplo o esos copias. Sí, primero tenemos que entenderlo los padres y luego... Exactamente. También Entonces, es verdad que para los niños a lo mejor es un lenguaje que puede resultarles más natural cuando lo conocen desde tan pequeños, sí. pero yo veo esto y me En pierdo. este caso, claro, son ejemplos que cuando vamos aquí hay niveles de ejemplos. A lo mejor este ejemplo ya es bastante más avanzado, usa un montón de estructuras complicadas, pero vamos a ver cómo luego puede haber programas muy sencillitos donde solo se arrastren 2 o 3 bloques. Porque, por ejemplo, en este caso lo aplican al conocido, archiconocido Minecraft, que muchos padres ya tendrán también que estar un poco sabiendo de en qué consiste cuando les dicen De el algo les juego. sonará al menos, ¿no? Exactamente. Entonces aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, solo con 2 bloques, pues nuestro personaje avanza hasta el punto. Es como la evolución del Vivot, pero un poquito más avanzado. Un poco más complicado, que al final no deja de ser jugar, solo que en este caso viendo los mimbres, ¿no? El esqueleto del juego. para Exactamente, entenderlo. están acostumbrados a jugar solamente con videojuegos, pero de esta manera van a ver que pueden crear sus propios videojuegos o ver cómo se genera un videojuego. Habrá niños que no les genere ningún tipo de curiosidad este campo, por supuesto, pero sí que habrá otros que, por ejemplo, les va a llamar más la atención el crear sus propios videojuegos a lo mejor que luego jugar a ellos. Y esos son los llamados informáticos en potencia. Exactamente. A partir de aquí, además, tenemos lecciones donde ya ha habido empresas, por ejemplo, en el caso de Microsoft, ha generado una versión educacional de Minecraft, donde genera mundos que ya tienen, por ejemplo, pues el acelerador de partículas del CERN representado en Minecraft. Vemos Toma ya. cómo funciona, te explica cómo funciona. En este caso, vamos a ver que arranca una animación donde se va a ver cómo se acopla un cohete a la estación espacial y todo visto en un formato para ellos más amigable. No es el típico documental, por ejemplo. Sí, de hecho, si están acostumbrados a este tipo de formatos visuales, pues es posible que incluso les genere más interés, sea cual sea la temática, por el mero hecho de estar presentado así, ¿no? Sí, y que es más sencillo para ellos replicar este tipo de escenas que intentar replicar, por ejemplo, pues cuando lo vemos en un documental o cuando nos ponían en esas películas donde sí, tú veías cómo se acoplaba una estación, pero jamás ibas a tocarla o veías que la podías tocar en directo. Han adaptado todos los currículum desde literatura, física, química, filosofía incluso, para que tengas lecciones ya de una manera amigable para un montón de niveles. Entonces, esto es una manera, pues eso, de que van a poder jugar, pero empleando un tiempo un poquitín más, de una manera más productiva. Lo que también se va viendo cada vez más, y además desde cada vez cursos más bajos, ¿no? O a más temprana edad, es esa relación entre la robótica y la electrónica. Es Sí. decir, no sé si es el siguiente paso, pero a mí ya se me hace un abismo. Exactamente. A la mayoría de gente se va a hacer un abismo y muchos niños incluso va a ser un paso que puede ser complicado, aunque entre dentro de las lecciones, igual que a algunos nos costaban las letras y se nos daban mejor los números, pero es verdad que va a estar dentro de esa parte. El conocer un poco la electrónica o elementos electrónicos eso es interesante y sobre todo aquí, por ejemplo, en la página de Tinkercad, nos va a permitir a quien tenga ese interés generar proyectos más completos. Desde la parte de diseñar algo... Hagamos lo mismo, que es un acceso gratuito Sí, sí, y buscar algo que se adecue o se adapte a lo que queremos exactamente. aprender o desarrollar. Solamente tenemos que crearnos una cuenta y ya podemos utilizar todos estos recursos. Hay gente que ya ha publicado, en este caso son por ejemplo circuitos que les he ido generando yo para cursos que he dado, pero que están públicos, entonces alguien ya puede entrar, ver cómo se monta un circuito, en este caso es el símil de un semáforo, de cómo funciona un semáforo, y ellos pueden entender qué hay detrás de un semáforo, cómo funciona, cómo se llega a programar ese tipo de, salvando las distancias de algo real, de cómo se programa ese semáforo. Y vemos que igual cuando demos al código, pues podemos hacerlo escribiendo o si no, incluso arrastrando bloques otra vez de una manera mucho como más por clara. ejemplo, la aplicación que veíamos antes, Exactamente. a base del Todo uso va a de... ir un poco en esa evolución, desde empezar desde el Vivot hasta ir pasando por ese mismo tipo de lenguaje de programación para todo, ya sea aplicado a juegos o después a cosas físicas. Bueno, esto al final, el objetivo es que los chavales, esas actividades de verano, ese cuaderno de Santillana, Exactamente. este sería su equivalente adaptado al siglo XXI y a las necesidades futuras de su formación. Si hablamos de chavales ya con más edad y que incluso ya están encaminados directamente a la informática y que saben que este es su camino y que quieren ir descubriendo cosas nuevas,
a veces cosas que Un están poco ahí. en el límite del bien. Sí, sí, en el limbo, vamos a decir. Sí. También hay opción de Sí, autoformarse. todos hemos empezado así, sobre todo hace unos años era un poco más complicado, pero todos hemos empezado un poco así. Cuando hablamos de edades no nos vamos a jóvenes ya tan jóvenes o tan mayores, sino que hablamos desde 14, 15 años ya nos encontramos chavales que juegan o tantean este mundo y el INCIBE pues oferta cursos y formaciones en el área de seguridad. Estos son plataformas donde a modo de juego, había una película del 83, ya bastante antigua, Juegos de Guerra, Sí, que se basaba prácticamente en esto. Al final es llevarlo a la realidad. Te van a dar una plataforma, un ordenador que está en internet, que parece real, puede ser de una compañía, puede simular un banco, puede simular cualquier otro entorno, y tú le tienes que atacar a base de ciertas técnicas que se utilizan en en la vida real, ¿no? Sí, sí, muchas de ellas hemos hablado durante otros programas que las han utilizado o cómo han robado contraseñas o cómo han robado información con esas técnicas, pero las planteas en un entorno controlado, sin saltarte ninguna ley, sin vulnerar ningún problema y además ganando ciertos puntos que luego te dan un ranking, que es donde entra el juego de cada uno se pica más, a ver quién consigue más máquinas. A competir o también. similar. Exactamente. Y divertirse aprendiendo, que en el fondo es Sí. como mejor aprendemos, jugando. A todos los que nos gusta esto, pues lo que hemos comentado, te apasiona, entonces te da igual jugar y utilizar tu tiempo libre para seguir formándote en ello. Bueno, pues ahí hemos lanzado unas cuantas propuestas, unas cuantas ideas para que sus hijos disfruten del verano aprendiendo, además, y aprendiendo sobre todo de cara al futuro. Héctor, muchas gracias como siempre por haber acudido y por todas estas recomendaciones. Muchas gracias a vosotros.